En un tiempo de guerra, el pueblo de Israel enfrentaba a un enemigo temible, los filisteos. Ambos ejércitos estaban separados por un valle, pero nadie se atrevía a dar el primer paso. Cada día, un gigante salía del campamento enemigo. Su nombre era Goliat. Era enorme, fuerte, y su armadura brillaba bajo el sol. Su voz retumbaba como trueno cuando gritaba: «Elijan a un hombre que luche conmigo. Si me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo derroto, ustedes nos servirán». Durante 40 días, nadie aceptó el desafío. El miedo dominaba a todos, incluso al rey Saúl. Pero un día, un joven llegó al campamento. No era soldado, era pastor. Su nombre era David. Había ido solo a llevar comida a sus hermanos mayores, pero al escuchar las burlas de Goliat, algo se encendió en su corazón. «¿Quién es este filisteo para desafiar al pueblo de Dios?», preguntó. Los soldados se sorprendieron. «¿No ves su tamaño? Nadie puede contra él». Pero David no veía lo mismo que ellos. Mientras otros veían un gigante imposible de vencer, él veía una oportunidad para demostrar el poder de Dios. David fue llevado ante el rey Saúl. «Yo pelearé contra él», dijo con seguridad. Saúl dudó. «Eres solo un muchacho, y él ha sido guerrero desde su juventud». Pero David respondió: «Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, venían leones y osos, y con la ayuda de Dios los vencía. Ese mismo Dios me librará de este gigante». Saúl, sin muchas opciones, aceptó. Intentó darle su armadura a David, pero era demasiado pesada. «No puedo pelear así», dijo David. Entonces tomó algo mucho más simple en su honda, y 5 piedras lisas. Caminó hacia el valle. Goliat lo vio y comenzó a reír. «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?», se burló. «Ven aquí y daré tu carne a las aves». Pero David no retrocedió. «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre de Dios hoy mismo. Él te entregará en mis manos». El silencio cayó sobre el valle. De repente, Goliat avanzó con paso firme. David corrió hacia él, sacó una piedra, la colocó en su honda y la lanzó. La piedra voló por el aire y golpeó al gigante justo en la frente. Goliat se detuvo, tambaleó y cayó al suelo con un estruendo que sacudió la tierra. El gigante había caído. Un joven pastor, sin armadura ni espada, había vencido al guerrero más temido. El ejército filisteo huyó y el pueblo de Israel celebró una victoria imposible. Ese día, todos aprendieron una lección que jamás olvidarían. No importa cuán grande sea el problema, si tienes fe, ningún gigante es invencible. En la ciudad de Jericó vivía un hombre rechazado por todos. Su nombre era Bartimeo. Era ciego y cada día se sentaba al borde del camino a pedir limosna. No tenía nada, no podía trabajar. Dependía de la compasión de otros para sobrevivir. La gente pasaba, pero pocos lo miraban. Para muchos, él simplemente no existía. Pero un día, todo iba a cambiar. Se empezó a escuchar un ruido diferente en la ciudad. Una multitud se acercaba. Había movimiento, voces, expectativa. Bartimeo no podía ver, pero podía escuchar. «¿Qué está pasando?», preguntó. Alguien le respondió: «Es Jesús de Nazaret. Está pasando por aquí». En ese instante, algo despertó dentro de Bartimeo. Había escuchado historias, milagros, personas sanadas, y pensó: «Esta es mi oportunidad». Sin pensarlo 2 veces, comenzó a gritar con todas sus fuerzas: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». La gente se molestó. «Cállate», le decían. «No molestes». Pero Bartimeo no se detuvo. Al contrario, gritó aún más fuerte: «Jesús, ten compasión de mí». No le importaba el ruido, ni las críticas, ni las miradas. Sabía que ese momento podía cambiar su vida. Y entonces algo increíble sucedió. Jesús se detuvo. En medio de la multitud, se detuvo por un hombre que todos ignoraban. «Llámenlo», dijo. De repente, los que antes lo callaban cambiaron su actitud. «Ánimo, levántate, te está llamando». Bartimeo se puso de pie de un salto, dejó su capa y caminó como pudo hacia donde estaba Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», preguntó Jesús a Bartimeo. No dudó: «Señor, quiero ver». Jesús lo miró y dijo: «Tu fe te ha sanado». En ese mismo instante, Bartimeo abrió los ojos. Después de años de oscuridad, pudo ver la luz. El mundo que antes solo imaginaba, ahora estaba frente a él. En la gente, los colores, el cielo, todo había cambiado. Pero lo más importante no fue solo el milagro. Fue la fe de un hombre que decidió no rendirse, aunque todos le decían que se callara. Ese día quedó una verdad marcada para siempre: aunque cuando clamas con fe, Dios siempre escucha. La noche era oscura
y el viento soplaba con fuerza. El pueblo de Israel había salido de Egipto después de años de esclavitud. Por primera vez en mucho tiempo, caminaban hacia la libertad, pero no todo sería fácil. Al frente de ellos se extendía el inmenso Mar Rojo. Detrás, el polvo levantado por los caballos del ejército del faraón anunciaba que venían tras ellos. El miedo comenzó a apoderarse del pueblo. ¿Por qué nos sacaste de Egipto?, gritaban algunos a Moisés. Era mejor morir allá que quedar atrapados aquí. Pero Moisés se mantenía firme. Aunque el ruido del mar y del ejército se mezclaba en el aire, él levantó su voz con autoridad. No tengan miedo. Manténganse firmes y vean cómo Dios los salvará hoy. El pueblo guardó silencio, pero el temor seguía en sus corazones. Entonces Dios habló a Moisés. Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Moisés obedeció. Alzó su vara hacia el cielo. El pueblo miraba asombrado, sin poder creer lo que veían. Avancen, ordenó Moisés. Uno a uno, comenzaron a caminar. Padres con sus hijos, ancianos apoyándose en bastones, familias enteras, cruzando por aquel camino milagroso. El suelo estaba seco, firme, como si nunca hubiera habido agua allí. Mientras tanto, el ejército del faraón no se detenía. Al ver el camino abierto, decidieron entrar también. Síganlos, gritaban los soldados. Pero lo que parecía una oportunidad, en realidad era una trampa divina. Cuando el último israelita llegó al otro lado, Dios volvió a hablar a Moisés. Extiende tu mano otra vez sobre el mar. Moisés obedeció. Y en ese instante, las aguas comenzaron a volver a su lugar. Los muros de agua se desplomaron con fuerza, cerrándose sobre el ejército egipcio. El ruido fue ensordecedor. En cuestión de segundos, el mar volvió a ser como antes. El peligro había terminado. El pueblo de Israel estaba a salvo. Un profundo silencio llenó el lugar, hasta que poco a poco comenzó a transformarse en alegría. Habían visto con sus propios ojos el poder de Dios. Habían pasado del miedo a la fe, de la esclavitud a la libertad. Esa noche, comprendieron algo que nunca olvidarían, que cuando todo parece perdido, Dios puede abrir caminos donde no los hay. En un reino poderoso gobernado por el rey Nabucodonosor, se levantó una enorme estatua de oro. Era alta, brillante, imposible de ignorar. El rey dio una orden clara cuando suene la música. Todos deberán inclinarse y adorar la estatua, y quien no lo hiciera, sería lanzado a un horno de fuego ardiente. La música sonó, y todos se inclinaron. Todos, menos 3 hombres. Sus nombres eran Shadrach, Mesach y Abednego. Ellos sabían que inclinarse significaba negar a Dios, y decidieron mantenerse firmes. Algunos los vieron y corrieron a acusarlos ante el rey. Ellos no obedecen, dijeron. No adoran tu estatua. Nabucodonosor se llenó de ira. ¿Es cierto esto?, les preguntó. Les daré otra oportunidad. Si no se inclinan, serán lanzados al horno. El silencio llenó el lugar. Entonces, uno de ellos respondió con calma. No necesitamos defendernos ante ti. Nuestro Dios puede librarnos del fuego, pero aunque no lo haga, no adoraremos esa estatua. El rey, furioso, ordenó: calienten el horno 7 veces más de lo normal. El fuego era tan intenso que los mismos soldados que los llevaron murieron al acercarse. Shadrach, Mesach y Abednego fueron atados y lanzados dentro. Las llamas rugían. El calor era insoportable. Todo parecía terminado. Pero de repente, el rey se levantó sorprendido. Miró dentro del horno y no podía creer lo que veía. ¿No eran 3 los que lanzamos?, preguntó. Sí, mi rey, respondieron. Entonces, ¿por qué veo 4 hombres caminando dentro del fuego sin estar atados? ¿Y el cuarto parece un ser divino? El fuego no los consumía. Las llamas no los tocaban. No estaban gritando. Estaban caminando en medio del fuego. No estaban solos. Salgan de ahí, ordenó el rey An. Los 3 hombres salieron. Y algo aún más increíble ocurrió. No tenían ni una quemadura. Ni siquiera olían a humo. El fuego que debía destruirlos no pudo tocarlos. El rey, impactado, declaró: no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Ese día, todos entendieron algo poderoso en que, cuando decides mantenerte firme, Dios puede no evitar el fuego, pero sí caminar contigo dentro de él. Gedeón estaba escondido, lleno de temor, tratando de salvar un poco de trigo para que sus enemigos no se lo quitaran. Se sentía pequeño, el menor de su familia, y sentía que su pueblo no tenía esperanza. De repente, un ángel se le apareció y le dijo algo sorprendente. El Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón preguntó: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están sus maravillas?
Él sentía que sus fuerzas estaban agotadas. Dios le dio una misión al liberar a su pueblo. Gedeón logró reunir a 32,000 hombres, pero Dios le dijo, son demasiados. Tras varias pruebas, Dios redujo su ejército a solo 300 hombres, armados únicamente con trompetas y cántaros de barro con antorchas dentro, frente a un enemigo que parecía una plaga de langostas por lo numeroso que era. Gedeón y sus 300 hombres no usaron espadas. A la señal, rompieron los cántaros, dejaron brillar la luz de las antorchas y tocaron las trompetas gritando, por el Señor y por Gedeón. El enemigo entró en pánico y huyó. Gedeón aprendió que no necesitaba un ejército gigante, ni fuerzas sobrehumanas propias. Solo necesitaba la fuerza que Dios pone en lo poco que nos queda. Lo que esta historia nos enseña hoy, a veces Dios permite que nuestras fuerzas se reduzcan, para que no dependamos de nosotros mismos, sino de su poder. Cuando dices me queda poca fuerza, Dios responde con esa poca fuerza, yo haré maravillas.